Provengo de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Yo soy del estado Táchira. Soy de Puerto Cabello, estado Carabobo. Yo nací en Caracas. Yo soy del estado Portuguesa. Yo nací en Barinas. Nací en Caracas. Yo soy de Maracay, estado Aragua. Yo nací en Machiques de Perijá. Yo nací en Maracaibo. Somos de Puerto Cabello, estado Carabobo. Yo soy del estado Mérida, orgullosísima de mi país. Este proyecto del socialismo del siglo XXI del difunto presidente Chávez prometió eliminar las desigualdades, pero en la actualidad el sistema económico y los proyectos construidos bajo este modelo no lograron su objetivo. Imagina cómo puedes vivir, subsistir. Esto está matando de hambre. Estamos muertos de hambre, por favor. La gente en la calle como nunca antes la he visto abriendo la bolsa de basura y comiendo la basura directo de las bolsas. ¿Es posible esto en un país supuestamente rico? La crudeza de la migración venezolana es palpable en la ciudad peruana de Tumbes, limítrofe con Ecuador. Allí entre 12.000 y 13.000 venezolanos que representan el 4% de la población total de esa nación. Me vi en la obligación, nos vimos en la obligación de abandonar nuestra tierra, pues por las razones que ya muchos conocen. Claro, sí. Hice cosas que jamás en mi vida pensé que iba a hacer. Vendimos café, vendíamos chocolate caliente, vendimos sándwiches. Me tocó vender canchitas o popcorn. Y conocimos a un grupo de venezolanos que también estaban en las mismas. En ese mundo conocí a un amigo, vendía chaufa, y su esposa es internista, reumatólogo. Ella trabajaba en un call center y ya estaba a punto de colegiarse. El puesto de ella en ese call center me lo dieron a mí. Y esa fue mi primera oportunidad de tener un trabajo un poco más estable y con una remuneración mucho mejor. Al principio fue bastante difícil porque al principio, uno hace de todo. Como todos sabemos, uno tiene que llegar a un país nuevo y trabajé de azafata, o sea, de moza, acá, ¿verdad? En una pollería. Yo lo único que decía era que no sabía llevar bien la bandeja con el pollo, porque yo decía, mis manos son de cirujano, no puedo dañármelas, pero no. Al final tenía que cargar con ese pollo y Luego trabajé en unos buses pidiendo los tiquecitos de la gente que pagaba y no pagaba y así sucesivamente. Cuando yo llegué dije, no, Dios mío, ¿qué es esto? No puede ser posible, Blanco. O sea, ahorita lo pongo así porque es la realidad. Por supuesto. No lo voy a tachar con un dedo ni me voy a vender como, ay, qué bello. No. Para tú montarte en un carro y sentir ese peso, es así como que cuando la gente te ignora porque... Claro. Es bravo. Es fuerte. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado psicológicamente, montarse un búnker alrededor para que no te afecte, porque siento que es fuerte, es complicado. Todo ese dolor, toda esa angustia, porque yo lo veo así de esta manera. Nosotros somos como niños huérfanos que fuimos abandonados por nuestros padres. ¿Y quiénes son nuestros padres? El país. El país. Entonces fuimos abandonados, tirados a la calle, entonces nos toca más que buscar nuevos hogares donde crecer nuestros nuevos países. No me sentía muy atraído por la ciudad ni por la gente de la ciudad, porque nosotros tenemos un gentilicio, una amabilidad, yo creo que un exceso de amabilidad tenemos. Totalmente. Nosotros. Hay mucho más allá fuera de Lima. Al llegar aquí yo trabajaba en una botica, ¿ok? Porque no venía con papeles, no venía ni siquiera con intenciones de quedarme. y me tocó el tiempo de la pandemia, estar embarazada, seguir trabajando en botica. Yo lo viví desde el punto de vista de administración de tratamiento, de que los pacientes llegaban con los síntomas, buscando alguna solución por la manera en cómo se desarrolló todo esto de las enfermedades, del miedo a acudir a centros de salud, que los mismos familiares estaban, que de repente no había. Y en la botica pues yo tenía un salario de sueldo mínimo, o sea, no me alcanzaba como para muchas cosas. en ese segundo ENAM apareció una asociación, ¿okay? Sin fines de lucro, y me pagó el ENAM, que eran 800 soles en aquel momento. Pero demoré en todo ese proceso más o menos como 8 o 9 meses, mientras pasaba uno, reunía para el otro, eso, hasta que esa ONG me ayudó. Me voy a ir a Perú. Dije, Me parece que la economía está más estable. aquí comenzaron otras cosas que uno nunca se imagina, o sea, que va a vivir. Lo primero que hice fue vender pasteles andinos en Matelini. ¿Te los hacías? Sí. ¡Qué rico! Por acompañar a una amiga. Pero al mes dije, oye, Yo puedo hacer algo más. y un día salí de la casa y dije, no, yo... Voy a buscar trabajo. Y comencé a trabajar como call center. Sí. Ajá, entonces, ¿cómo aplanar mi acento? Sí.
Eso fue lo primero que tuve que aprender en el primer Miss. Aprendí a hacer un montón de cosas que no eran habituales para mí porque yo en Venezuela tenía secretaria, me hacían todo y ahora yo tenía que hacerme todo hasta adaptarme y adaptarme muy rápido. No, o sea, a mí se me olvidó la edad, yo me sentí una muchachita de 20 y dale, que sí, que yo hago café, que yo vengo, que yo acomodo, que cómo se llaman, yo lo llamo, yo no se preocupe que yo eso va a estar listo. Y después, ¿cómo hago eso? Yo creo que cada uno de nosotros en cada sitio donde nos encontremos tiene una historia similar, unos más difíciles que otros, pero tiene Una historia jocosa dentro de tanta dificultad. Es que había un proceso de crisis donde todo el mundo estaba saliendo, creo que fue la ola migratoria más grande que hubo. Ya habían empezado a cerrar las puertas en muchos países, entonces como todos Fuertes, difíciles. sin embargo yo siempre estuve trabajando en el área como asistente, ya después pude ir reuniendo para poder colegiarme y trabajé como 2 años, hasta que quedé embarazada hasta la pandemia. Pero ya como odontóloga, ya estaba colegiada. No estaba colegiada. Me guardé el título y yo dije, nada, tengo que hacer algo porque yo no puedo estar aquí en la casa tampoco. Vendí besos de moza en la calle, vendí alfajores. Mi primer trabajo aquí fue en Abancay y tenía que, ¿sabes qué? Venden mucho las flores como de plástico. Entonces, embolsar las flores para la jornada del Día de las Madres. Ese fue mi primer trabajo. Pasé por muchos trabajos. ¿Cómo cuáles? Uno que le haya marcado. Uno que le haya marcado. Uno que me haya marcado hasta la piel fue que a mi esposo le dicen, bueno, tenemos una combi para que maneje. Si quieres la puedes manejar, pero no tienes cobrador. Y entonces él me mira y me dice, ¿tú te arriesgarías? Y yo al principio como con nervios, entonces, bueno, yo le dije que sí, entonces yo salía, él era el que manejaba una ruta corta cerca donde vivíamos y yo me ponía una gorra hasta aquí para que nadie me viera. Hasta que un día me acuerdo que uno de los otros cobradores me dice, pero quítate esa gorra, aquí nadie te conoce. Y yo, ay, ¿verdad? Y yo me metí en mi personaje y empecé a llamar a la gente, ven, móntate así, no sé qué. La cobradora. La cobradora. Y estaba como que era 12 del mediodía, algo así, y se iba a bajar alguien y la señora me tropezó y me he caído de la combi. Y andando. Sí, y mi esposo voltea y la gente le decía, se ha caído tu cobradora, se ha caído, y él me buscaba por el espejo, pero ¿dónde está? Y yo estaba dando vueltas así tipo película en cámara lenta, llena de tierra. Como pude me paré y me senté y él me llamaba, mira, ¿qué te pasó? Y yo no lo quería decir, si lo veo lloro. Pero ya luego de eso no, él dijo, no, como que ya Paola no puede estar en estas cosas. Y entonces yo fue cuando trabajé de admisionista y todo eso. Pero en realidad eso fue uno de los primeros trabajos que yo nunca me imaginé que yo iba a hacer eso. Decido venirme porque ya de verdad no había posibilidades desde el punto de vista económico de seguir surgiendo ni de seguir avanzando. Llegamos en junio del 2018, de ahí empezó la historia en Perú. En un mercado vendiendo ropa. ¿En qué parte de Lima? En Lurín. En Lurín. En Lurín, sí. En ese mercado estuve como unos 3-4 meses. También la inflación y la situación económica agobió a la dueña de los locales, porque realmente eran 3 locales de ropa. Y bueno, como todos los inmigrantes, dije, bueno, te va a tocar hacer lo que sea. Decía, yo tengo que buscar algo que me permita estar relacionado con la medicina y que me permita sobrevivir mientras logro colegiarme. Y cuando la gente me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer en Perú? ¿Cómo te vas a ir? Sobre todo el ámbito familiar, ¿no? Pero ¿cómo te vas a ir? Te quedan 2 años para jubilarte, pero... Yo de verdad que la situación en Venezuela era tan horrible que dije, no, me voy. Y llegué a Perú. Y buscando dónde vivir, conseguí primero el trabajo. Venía caminando por una calle de Surco, porque llegué a Surco y me recibió una amiga que recibió mientras, tú sabes, llegamos con la maleta, vamos a aterrizar, vamos a ver dónde. Cuando iba por la calle, veo un aviso que dice, se solicita ayudante de farmacia. Hablé con el dueño de la farmacia, el dueño de la farmacia no podía creer lo que yo le estaba diciendo, porque sobre todo, te estoy hablando que esa entrevista fue, yo llegué el 18 de enero y la entrevista con el dueño de la farmacia así como el 20. Claro. Entonces el dueño de la farmacia dice, pero ¿y qué hacía usted en Venezuela? No, yo trabajaba como médico. ¿Y ¿hasta cuándo estuve trabajando? No, hasta el 15 de enero.
Pero ¿cómo va a ser, doctor? Usted estuvo trabajando hace 3 días en su país y ahora está aquí buscando. Estuve trabajando desde enero hasta el mes de agosto del 18, que logré ya tener la colegiatura. Porque eran como 1.500 médicos y el 95% éramos venezolanos, ¿no? Fue un proceso medio complicado porque ahí me daban comida, me daban casa y me daban viáticos, pero no me daban un sueldo. Pero yo me rebuscaba por otras cosas y ahí yo tenía plata. Pues. Mi mamá no trabajaba, emprendí un negocio con mi mamá, que entonces ahí hubo algunas complicaciones. Me dio dengue, casi me muero con dengue. De verdad, si no hubiese sido por la mamá de mi jefe, creo que hubiese muerto. En las tardes le daba clase dirigida a los sobrinos de mi jefe para ganarme 200 soles al mes. Yo hablaba con mi papá casi todas las mañanas y él me decía que me quedara ahí, que estaba aprendiendo, que estaba haciendo contacto y le decía, ¿alguien lo va a pagar? El 27-28 de abril y ese mismo día me llama un amigo que yo había hecho en este trabajo. Me dice, pana, necesito que te vengas lo más rápido a Lima para que trabajes conmigo en el canal de televisión. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Me dice, sí, vete lo más rápido que puedas. Te vamos a depositar un adelanto para que te vengas. ¿Por qué elegimos Perú? De verdad, yo puedo decir que todavía no lo sé. Pero a veces, bueno, son cosas que se dan, pasan y aquí estamos, ¿no? Pero eso ocurrió en el 2017. Así que bueno, ya tenemos bastantes años. Como persona, porque nos ha pasado a nosotros, conociste el gran valor que tienes y de lo que puedes hacer por la familia, porque al final tú lo hiciste por la familia, por ti y por tu esposo. Bueno, la gran mayoría tenemos nuestra historia y bueno, historias superadas que al final nos dejan un gran aprendizaje. Claro, exacto.